¿Sabías que cuando Colón llegó a la isla ya habían personas viviendo aquí? Bueno, pues este y muchos otros temas fueron los que tratamos en la asignatura de Historia Dominicana. Y hoy queremos compartir contigo algunos de los momentos más importantes de una forma sencilla, clara y de nuestra propia perspectiva. Allá vamos. Vamos a comenzar hablando de los primeros habitantes de nuestra isla, que fueron los taínos. Los taínos tenían su propio idioma, su propia religión, su propio arte y eran muy creyentes en la naturaleza. Estos vivían en los que le llamamos yucayeques y se organizaban por cacicazgos. Estos practicaban diferentes actividades como son la agricultura, la pesca y la caza. Eran una sociedad de reglas, pero estos tenían un gran respeto a lo que era la tierra y también tenían una amplia visión sobre la espiritualidad. Lo que suena es el totuto. Nuestros ancestros lo usaban en señal del arma o en ceremonias como el areito, una expresión de nuestra cultura taína. Su nombre corresponde a uno de los 5 cacicazgos como estaba dividida la isla. La cultura taína está más presente de lo que piensas. Muchas de las palabras que usamos son taínas. ¿Te suenan estas? Hamaca, macuto, jicotea, conuco, guayo, maraca, yuca, bohío y no terminaría hoy. Algunas de las frutas taína, jagua, papaya, ananás, la guanábana, el mamey y hasta la pitahaya es taína. En tu visita te podrán amajar cacao y hacer casabe, así mismo como los taínos. Y hasta podrás participar en un areíto, cuales eran rituales donde nuestros ancestros pasaban todo su legado, conocimiento, en una ceremonia alrededor del humo. A ritmo de maraca y tambor narraban sus historias, andanzas y su día a día. Museo Magua, asentado en un yacimiento arqueológico aún sin excavar. Estos pueblos originarios dejaron un legado cultural y lingüístico, el cual permanece vivo hasta hoy día. Esa herencia está ahí. En 1492 todo cambió. Cristóbal Colón llegó a la isla y comenzó el proceso llamado la colonización. Con este proceso también vinieron enfermedades, guerras, esclavitud y una pérdida de casi toda la cultura taína. También comenzó lo que fue el saqueo de los recursos y se impuso una nueva cultura y una nueva religión. El descubrimiento de América por Cristóbal Colón en 1492 es uno de los hechos más importantes de la historia universal y representa el encuentro definitivo de dos mundos que habían evolucionado independientemente desde el origen de la humanidad. Vamos a tratar de resumirlo en menos de un minuto. La conquista de América fue el periodo de la historia en el que los europeos colonizaron y tomaron posesión del continente americano a partir del siglo XV. Los principales países que participaron en la conquista fueron Portugal, España, Francia, Inglaterra y Holanda. Los primeros europeos en llegar a América, como ya hemos dicho, fueron los españoles, liderados por Cristóbal Colón en 1492. Desde entonces hubo expediciones a lo largo del territorio americano y comenzó la imposición de la religión, la cultura y las leyes europeas en los territorios conquistados. La conquista tuvo un gran impacto en las culturas amerindias, principalmente debido a la introducción de enfermedades desconocidas para ellos, lo que causó una gran mortalidad. Además, hubo una explotación de los recursos naturales y de las poblaciones nativas, lo que generó tensiones y conflictos que duraron muchos años. En general, la conquista de América fue un proceso violento e injusto que trajo consigo la pérdida de la soberanía y el patrimonio cultural de los pueblos que habitaban el continente antes de la llegada de los europeos. Ya que la gran mayoría de la población taína empezó a desaparecer, los españoles optaron por exportar africanos esclavizados. El sistema de la esclavitud fue demasiado cruel y deshumanizante. Y a pesar de todo esto, las personas esclavizadas mantuvieron lo que fue su cultura, que hasta hoy forman parte de nuestra identidad. La esclavitud ha existido en diversas formas y en diferentes culturas a lo largo de la historia, pero alcanzó su apogeo durante la era de la expansión europea en los siglos XV y XVI. Los africanos fueron capturados y vendidos como esclavos en América, Europa y otras partes del mundo. El comercio de esclavos transatlántico fue un sistema brutal en el que millones de africanos fueron capturados, transportados y vendidos como esclavos en las Américas. Durante aproximadamente 4 siglos, se estima que entre 12 y 15 millones de africanos fueron llevados a América como esclavos. Los esclavos africanos fueron sometidos a condiciones extremadamente duras. Eran tratados como propiedad y no tenían derechos ni libertades. Trabajaban en plantaciones, minas y hogares de sus amos y sufrían abusos, maltratos y explotación. A lo largo del tiempo, surgieron movimientos abolicionistas que lucharon por poner fin a la esclavitud. En el siglo XIX, se llevaron a cabo campañas y luchas en varios países, como Reino Unido y Estados Unidos, que finalmente llevaron a la abolición de la esclavitud. La esclavitud dejó un legado duradero en términos de desigualdad racial, discriminación y trauma histórico. La lucha por la igualdad y la justicia social sigue siendo relevante en la actualidad, y se reconoce la importancia de aprender sobre la historia de la esclavitud para abordar sus consecuencias. Muchas personas piensan que nuestra historia empieza en 1844 con la independencia, pero no, antes que eso tenemos una historia y hay mucho más. En 1821 se intentó independizar del dominio español en algo llamado la independencia efímera, liderada por José Núñez de Cáceres, pero esto duró muy poco porque Haití ocupó el país en el 1822. La ocupación haitiana se mantuvo en la República Dominicana durante 22 años y no fue hasta que Juan Pablo Duarte y los trinitarios proclamaron la independencia el 27 de febrero de 1840. Pero adivinen, en 1861 Pedro Santana anexó la isla a España.
otra vez. Esto provocó la Guerra de la Restauración, la cual inició con el Grito de Capotillo. Este fue en el 1863, mientras que la Guerra de la Restauración terminó en el 1865. Y gracias a esto recuperamos nuestra soberanía. ¡Güey! ¿Qué pasó, México? ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Oye, cabrón, tengo una pregunta. ¿Te acuerdas cuándo te independizaste tú o qué? Yo me independicé en 1825, ¿por qué? No, pues nada más, ya sabes que yo soy bien chismoso. Oye, güey, República Dominicana, RD para los compas. Es que República Dominicana está un poquito largo. Ay, somos panas. Oye, RD, tengo una preguntota. ¿Cuándo te independizaste? Bueno, pues es que depende, México. Caracas, ¿cómo que depende de la fecha o qué? Sí, güey, es que yo tuve 3 independencias en más o menos 44 años. ¿3 independencias? Pues ¿quién te conquistó, güey? ¿Venezuela? Pues primero me independicé de España, luego de Haití, luego de España otra vez y ya después ya fui RD. Oye, güey, ¿y cómo estuvo eso? ¿Qué chingados? Cuéntame ese chismecito. Pues mira, mi primera independencia fue el resultado de la guerra de convención entre Francia y España y la firma de los tratados de Basilea de 1792. ¿A huevo? ¿Y qué pasó después? Pues después de la guerra y la firma de los tratados, España recuperó unos territorios que perdió en los Pirineos y pues Francia se quedó con la parte oriental de la isla de la Española, o sea, pues Haití y República Dominicana. ¿Y ya después te independizaste? No, en 1809 España logra recuperar el control de la parte oriental de la isla y pues se comenzó una temporada que se le conoce aquí en la historia como la España Boba hasta 1821. ¡Ojeras de perro! ¿Cómo que la España Boba? La España Boba es una temporada entre 1809 y 1821, pues cuando la administración era así de la chingada aquí pues en República Dominicana y pues eso conllevó una guerra civil que pues después llevó a mi primera independencia. ¿Qué? ¿España sin saber administrar sus colonias? ¡Qué raro! Sí, cierto. Aparte, pues la neta sí España sí descuidó un chingo la administración de esta colonia debido a que pues la neta se acabaron todos los recursos necesarios o que se podían explotar en toda la isla. Entonces era así como de, bueno, pues tenemos un territorio que antes estaba chido, pero ya no queremos. Ok. ¿Y qué pasó después? Pues la neta sí, el sabor de la libertad pues no me duró absolutamente nada, porque 2 meses después, Haití, que ya era un país independiente, pues decide básicamente invadirme y pues toma el control de toda la isla. Su máquina. Oye, güey, ¿y cuánto tiempo fuiste parte de Haití? Aproximadamente 22 años. Pero ya en 1844, 22 años después de la ocupación de Haití, pues ya nos levantamos en armas y conseguimos nuestra independencia en 1856. Ay, cabrón, se te fue un ojo al final. Oye, güey, entonces ya a partir de 1856 ya fuiste 100% libre. ¿Y dónde quedó la tercera independencia o qué pedo? Pues los pendejos de mis gobernantes creo que no sabían que independizar un país significaba administrarlo. Entonces caímos en una gran crisis económica, pues mucha inestabilidad política, así que pues mi gobernante en 1861 decidió pues ofrecerle pues, que República Dominicana fuera otra vez una colonia española. ¿Qué? Neta, güey, creo que tú eres la única excolonia que sí quiso volver a ser española, ¿verdad? Tristemente, sí, aparte, pues los españoles igual, o sea, hubo un chingo de desmadres. Como empezaron a abusar muchísimo nuevamente de la población dominicana, pues tanto los comerciantes como la población civil se levantó en armas en 1863. Carnales, que si no enojas hasta los comerciantes, pues sí hay algo malo por ahí. Sí, y la guerra terminó en 1865 con el retiro de todas las tropas españolas y pues así obtuve mi tercera independencia. No, pues estás cabrón, carnal. Espero que ya después de 3 independencias seas un país estable, con buena política nacional e internacional. Y excelente economía. Sí, Simón, claro. Rafael Leónidas Trujillo gobernó el país por más de 30 años, con represión, censura y mucho miedo. Se creó una imagen donde se idolatraba su figura, controló aspectos del país, mandó a asesinar a miles de personas, se supone que las semanas sin lavar fueron asesinadas por su hermano y muchas personas. Además, aunque hubo mucha modernización en este gobierno, se cree que fue demasiado alto el presupuesto. Y hasta el sol de hoy se sigue sintiendo. ¿Te imaginas un hombre que gobernó un país con puño de hierro por más de 30 años? Rafael Leónidas Trujillo, el jefe de República Dominicana, no fue un líder cualquiera. Su ascenso al poder fue meteórico, su reinado, una era de terror y opresión. Conocido por su carisma y populismo, Trujillo se ganó el apoyo del pueblo, pero detrás de la fachada se escondía un dictador implacable. Su régimen era una maquinaria de control, donde la disidencia era silenciada con violencia y el miedo se convirtió en el pan de cada día. Su legado es complejo, marcado por la construcción de infraestructuras, pero también por la represión, el asesinato y la persecución. Su reinado terminó en 1961 con su propia muerte, un final tan violento como su gobierno. La historia de Trujillo es un recordatorio de que el poder absoluto corrompe absolutamente. ¿Qué opinas? Tras el asesinato de Trujillo en el año 1961, el país entró en una etapa de inestabilidad. Y en el 1963, Juan Bosch fue elegido como presidente, pero a este lo derrocaron en menos de un año. Luego vino la Revolución de Abril en el 1965, con el cual se pedía el regreso de Juan Bosch a la presidencia y también el respeto a la Constitución. Esta crisis terminó en el año 1966 con las elecciones de Joaquín Balaguer, pero todavía quedaba mucho por construir. Los empresarios, la jerarquía católica, los militares y hasta embajadas extranjeras comenzaron a conspirar. Le temían una posible Cuba dominicana. Aunque Bosch no era comunista, ni siquiera marxista, su proyecto progresista fue pintado como una amenaza roja. El resultado fue un golpe de Estado en septiembre de 1963, apenas 7 meses después de asumir. Fue derrocado por militares apoyados por la oligarquía local y por sectores que, en el fondo, nunca creyeron en la democracia que él defendía. Ese golpe no solo tumbó a Bosch, también sembró la semilla de la crisis, que explotaría 2 años después. El 24 de abril de 1965, un grupo de jóvenes militares, estudiantes, obreros y ciudadanos armados se lanzó a las calles de Santo Domingo con una sola consigna: el regreso de Juan Bosch y la restitución de la Constitución de 1963. Comenzaba así una de las gestas más importantes, heroicas y trágicas
icónicas de la historia dominicana, la Revolución de Abril. Durante los días, el pueblo tomó las calles, improvisó barricadas y combatió a los militares que defendían el régimen golpista. Fue un enfrentamiento entre dos visiones de país, la democrática y constitucionalista y la autoritaria y conservadora. En medio del caos, Estados Unidos intervino militarmente el 28 de abril, enviando más de 42.000 marines bajo la justificación de evitar otra Cuba en el Caribe. Los combatientes constitucionalistas, liderados por el coronel Francisco Alberto Camaño, resistieron con valentía. Jóvenes sin entrenamiento militar se enfrentan a tanques y bombardeos con armas viejas, y en algunos casos con puro coraje. Durante 100 días el país vivió bajo fuego. Se calcula que murieron entre 2.000 y 4.000 personas, la mayoría civiles. Aunque finalmente se pactó un cese al fuego y se instaló un gobierno provisional, el mensaje estaba claro. El pueblo dominicano había demostrado que estaba dispuesto a luchar por sus derechos, por su democracia y contra cualquier intervención extranjera. Esta revolución marcó a toda una generación y convirtió a Camaño en símbolo. Mientras el mundo se dividía entre capitalismo y comunismo durante la Guerra Fría, en República Dominicana también se libraba una batalla silenciosa, pero intensa. Una generación de jóvenes, obreros, campesinos, estudiantes y hasta intelectuales comenzaron a organizarse en movimientos clandestinos. Inspirados por la Revolución cubana, soñaban con una patria más justa, libre del legado de Trujillo y sin la bota del imperialismo encima. Y ahí fue donde comenzó la fiebre revolucionaria de los 60 y 70. Estudiar nuestra historia, la historia dominicana, nos ayuda a entender de dónde venimos, qué somos, por qué somos lo que somos y los errores que no debemos de. Pero también nos recuerda la importancia de luchar por una democracia real, donde todos y todas tengamos una voz. Gracias por acompañarnos. Ahora, tú también eres parte de esta historia. Chao.